A lo largo de los años han sido asociados con la oscuridad, el esoterismo y la muerte. Mucho antes de que Edgar Allan Poe los inmortalizara en el género de terror, los cuervos ya tenían sus referencias negativas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, más allá de ser los precursores de la muerte y adornar espeluznantes paisajes de Halloween, los cuervos son en realidad criaturas muy inteligentes y fascinantes. Número 10. Tienen inteligencia humana. La gente siempre ha sabido que los cuervos son inteligentes, pero ahora se dice incluso que poseen inteligencia humana. Un estudio en el año 2002 mostró que un cuervo de Nueva Caledonia podía doblar un trozo de alambre en forma de gancho para poder alcanzar comida en un espacio angosto. A un grupo de niños pequeños se le presentó el mismo problema y no pudieron igualar la destreza mental de nuestro amigo emplumado. Número 9. Tienen una amistad especial con los lobos. Tanto los lobos como los cuervos tienen la habilidad de formar lazos sociales y parece que esta relación ha evolucionado a lo largo de los años. Los cuervos son realmente buenos consiguiendo cadáveres de animales desde el aire, pero muchas veces se les hace difícil con sus picos poder abrirlos. Ellos comienzan a hacer ruido para alertar a los lobos sobre la presa descubierta. Los lobos, al hacer uso de sus mandíbulas, hacen que la comida sea más accesible para los cuervos. También se han visto cuervos haciendo ruidos y dando vueltas encima de alces débiles y enfermos, para avisar a los lobos que es una presa fácil de matar. Número 8. Pueden hablar. En la naturaleza, los cuervos se comunican entre sí a través de una amplia gama de vocalizaciones. Pueden expresar emociones como ternura, felicidad, enojo y sorpresa. Se ha demostrado que tienen sus propios dialectos y en cautiverio, los cuervos pueden hablar mejor que muchos loros. El habla humana no es lo único que estos muchachos pueden imitar. Los cuervos también pueden replicar lobos, otras aves, camiones de basura y hasta la descarga de un inodoro. Número 7. Se les ve como presagios. Los cuervos han jugado un papel clave en la mitología y la superstición desde la antigüedad. En la mitología celta, se decía que los cuervos eran un presagio de batalla y derramamiento de sangre. Los hindúes ven a los cuervos como las almas de los difuntos que representan mala o buena suerte. Los árabes llaman al cuervo Abud Sahir, que significa padre de los presagios. Los irlandeses creían que la diosa de la guerra llamaría cuervos desde el cielo para comer los cadáveres de los caídos. Esto último realmente tiene sentido porque eso es exactamente lo que hacen los cuervos, exista la diosa o no. Número 6. Se dan baños de hormigas. Aunque parezca realmente extraño, si eres un cuervo, el hunting, como le dicen los científicos, es genial. Esto implica ir a un hormiguero, despedazar hormigas y frotarse con ellas de un lado a otro hasta dispersar sus restos por las alas y patas. Existen teorías que señalan que posiblemente utilizan fluidos presentes en el organismo de las hormigas como insecticida y fungicida. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta la razón real de este curioso ritual. Número 5. Son empáticos. Un estudio realizado por PLOS ONE durante el 2010 encontró que los cuervos consuelan a la víctima después de un acto de agresión. Este comportamiento consolador incluye tocarse de pico a cuerpo, sentarse cerca de la víctima y acicalarse. Para mostrar empatía, los cuervos deben ser capaces de comprender la situación y luego ajustar su comportamiento hacia la víctima en consecuencia. Esto indica un nivel de pensamiento muy elevado. Número 4. Son piratas.
y aunque no estén en un barco saqueando los 7 mares, los cuervos poseen 3 habilidades esenciales para cualquier pirata: la negociación, la capacidad de pensar a futuro y su intolerancia hacia los tramposos. En un experimento realizado en la Universidad de Lund, en Suecia, un investigador le entregó a un grupo de cuervos un trozo de pan que podían canjear con un segundo investigador por un trozo de queso más grande. Sin embargo, decidieron incluir a una tercera persona que en vez de entregarles el queso se metía el pedazo a la boca. Luego de un par de días, 7 de las 6 aves del experimento optaron por comerciar con el investigador que no comió queso. Incluso, luego de haber pasado un mes, uno de los cuervos eligió al investigador injusto mientras que el resto de las aves aún no confiaban en él. Número 3. Protegen la Torre de Londres. Aunque nadie sabe cómo comenzó el rumor, se dice que la presencia de cuervos en la Torre de Londres evita la mala suerte. Si los cuervos alguna vez se fueran, la torre y la monarquía caerían. Una teoría le da crédito al autor Geoffrey de Monmouth, que escribió sobre el rey Bran de Bernicia. Bran, que significa cuervo en galés, solicitó que su cabeza sea enterrada en la torre para actuar como un talismán contra la invasión. Los cuervos han estado allí desde entonces. En 1661, Carlos II ordenó que se mantuvieran 6 cuervos en la torre constantemente. Ellos todavía están allí. Número 2. Disfrutan del arte del engaño. Muchas tribus nativas americanas creen que el cuervo era un embaucador e incluso un metamorfo. Los Sioux hablaban de un cuervo blanco que avisaba a los búfalos de los grupos que iban de cacería, lo que hacía que los búfalos huyeran del lugar. Según la leyenda, un chamán enojado se hartó del cuervo y lo arrojó al fuego, lo que hizo que sus plumas se volvieran negras. Un estudio de la Universidad de Vermont mostró que los cuervos jóvenes hacían un gran alboroto cuando se alimentan de un cadáver para atraer a otros cuervos similares a ellos. Esto ayuda a garantizar su seguridad contra cuervos adultos y otros animales carroñeros. También se ha observado a los cuervos fingiendo esconder comida en un lugar antes de esconderla silenciosamente en otro para despistar a los curiosos. Finalmente, en el puesto número 1, y probablemente el dato más sorprendente, es que los cuervos reconocen y recordarán tu cara. La próxima vez que pienses perseguir cuervos en tu jardín, tal vez quieras detenerte y reconsiderar tu estrategia. Los cuervos y otros córvidos no están dispuestos a perdonar u olvidar. El biólogo de vida silvestre John Marsloff puso esta idea a prueba en el campo de la Universidad de Washington en Seattle. 7 cuervos fueron etiquetados y liberados por investigadores con máscaras. Máscaras que transmitían miedo y máscaras neutrales fueron usadas alrededor del campus para provocar una reacción de los pájaros. Efectivamente, las personas que usaban las máscaras peligrosas fueron regañadas por los cuervos al volar. Con el tiempo, los cuervos le contaron a sus amigos sobre el incidente, quienes luego se lo contaron a sus amigos, hasta llegar al punto en que el Dr. Marsloff daba un paseo con su máscara tenebrosa y 47 de los 53 cuervos que encontró en el camino estaban listos para atacarlo. Escríbenos en la caja de comentarios y coméntanos si serías capaz de tener un cuervo como mascota en tu cuarto. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con tus amigos.